Argentina, elecciones presidenciales, en Venezuela, elecciones primarias, y mucho tema para conversar con Noel Alejandro Leal, que nos acompaña cada madrugada de domingo. Muy buenas madrugadas, Noel, ¿cómo estás? Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan. Gracias por esta nueva oportunidad. Hoy tenemos mucho para hablar. Sí. En Argentina los venezolanos no van a poder participar en las primarias porque se superponen las dos elecciones, pongámosle. Entonces no van a poder votar. Me alegro por esos venezolanos que no van a tener que ir a la urna. De verdad que ellos tienen una excusa muy bien justificada ante la payasada. Bueno, con respecto a las primarias, lo primero que tengo que decir es, señores, me equivoqué. Van a hacer sus primarias sin CNE. Esto me parece a mí increíble que hayan logrado hacerlas. Bueno, vamos a la realización de las mismas sin el CNE. Vamos a ver si la movilización en calle refleja lo que los números finales, la Comisión Nacional de Primarias diga si es válido o no válido, cuáles son los números. Hasta uno de los candidatos, el candidato Adeco, dijo, no cuenten conmigo para inflar los números. Lo cierto es que el chiste continúa, pues, la fiesta democrática cada vez toma más volumen y vamos el domingo al acto de coronación de María Corina, pues. Porque eso es lo que se trata de las primarias aquí. Las primarias aquí quedaron justo lo que quería María Corina ya hace un tiempo, hacer una elección para conseguir al liderazgo opositor. Bueno, eso es lo que va a ser la primaria. El resultado ya está cantado, lo que vamos a ver es la participación internacional, la participación en el país y quién queda de segundo. Acción Democrática, que debería quedar de segundo por lógica, dice que cuentan con una maquinaria suficiente como para imponerse. Y el resto es simplemente el relleno del relleno. María Corina sigue inhabilitada. Sí, ella sigue inhabilitada, ella, de acuerdo a la ley de Contraloría, de acuerdo a la ampliación en el caso de ella, por eso tenemos que recordarlo. El Guiado, Capriles, Superlano tenían inhabilitaciones de 15 años. Pero a María Corina se le había inhabilitado para las elecciones parlamentarias del año 2015 por 12 meses. Pero ciertos diputados cercanos al chavismo le mandaron una carta a la Contraloría preguntando, mira, ¿este señor está inhabilitado o no? Y la Contraloría le dijo que sí, que contaba con la misma inhabilitación de 15 años que contaba Capriles y el Guiado. Recordamos, aparte, las inhabilitaciones son absolutamente ilegales, pero están en la ley de la Contraloría, la cual no tiene asidero, porque aquí, cuando cada uno de este tipo de cosas, siempre hay que remitirse al librito ridículo. Y en el librito ridículo, eso que llaman Constitución del 99, esa figura simplemente no existe. Pero esta señora supuestamente está, aunque yo no creo mucho en las encuestas, está primera en las encuestas. Sí, de eso no se puede poner en duda. Igualito que en su momento estuvo primero Arias Cárdenas, en su momento estuvo Rosales, en su momento estaba Capriles, Leopoldo López. Sí, todos han estado primero en sus encuestas. Bien, esta señora gana las primarias. Sigue inhabilitada. Bueno. ¿Va a poder competir con don Maduro? Ok, vamos a ver primero la parte del objetivo principal de esa fracción, que es precisamente conseguir la legitimidad electoral para ejercer el liderazgo opositor. Ese objetivo ya es esa, ¿cómo es que le dicen? Esa meta volante, como se le dice en el ciclismo, ya se consigue el domingo. María Corina se queda con el liderazgo opositor, entonces tiene la legitimidad para hablar en nombre de la oposición. Vamos a ver quién tenía antes la legitimidad para hablar en nombre de la oposición. El Guiado.
¿Quién tiene la legitimidad para hablar en nombre de la oposición en el país? Gerardo Bley. ¿Pero quién se la dio a Gerardo Bley? ¿De dónde la sacó el guiado? Del fraude del 2015. El fraude de la elección del 2015, hay que recordar siempre constantemente que eso es una elección absolutamente fraudulenta. Y volvemos a repetirlo. Todos los presidentes de la Asamblea Nacional dijeron que esa Asamblea Nacional representaba a los 14 y tantos millones de venezolanos que votaron en la elección del año 2015. Teniendo que la oposición sacó 7.200.000 votos, implica de manera directa que supuestamente el chavismo sacó casi 7 millones de votos. Todos sabemos que eso es absoluta mentira. Todos sabemos que el chavismo no saca ni el 20% de los votos inscritos desde hace mucho tiempo. Quedó claro en el año 2005. Y quien crea que el chavismo ha subido algo del 2005 para acá tiene un problema en el entendimiento político de la realidad. Entonces, por supuesto, eso no existe. Pero todos se encargaron de validar esa mentira. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, esa asamblea fue absolutamente fraudulenta, como fue fraudulenta la elección de Maduro en el 2010, como fue en el 2013 o 14, no me acuerdo ya, como fue fraudulenta la elección del 2010 de la asamblea, como fue fraudulenta los referéndums, la enmienda, la elección del 2006, donde hubo aquel fraude para volver a nombrar a Chávez presidente, como fue fraudulento el referéndum revocatorio. ¿Por qué? Porque en Venezuela simplemente la vía electoral está absolutamente tomada por las acciones que dicte el gobierno, y el gobierno sabe jugar con eso. Entonces, teniendo en cuenta que esa asamblea absolutamente fraudulenta del año 2015, entre las estupideces que hizo, fue generar algo tan ridículo como el interinato, que bastante caro nos ha salido y sigue saliendo, algo tan estúpido y vacío como aquel TSJ en el exilio, que sigue por ahí intentando figurar para poder cobrar lo que le deben, lo que nunca le pagaron sus propios padres creadores de la Asamblea Nacional, porque ese es el único objetivo que queda, intentar cobrar. Todo tan mediocre. También se nombró una comisión coordinadora de representación de Venezuela, en la cual el director, el presidente de esa comisión es Gerardo Bley, que ni siquiera era diputado de esa asamblea del año 2015. Entonces ahí hay que hacerse otra serie de preguntas. Pero vamos a volver al asunto de las sanciones, de la legitimidad del liderazgo opositor. La legitimidad del liderazgo opositor supuestamente la va a tener quien gane en las primarias. Entonces, es un hecho, claro, es absolutamente ridículo pensar que no la va a ganar María Corina. Es más, si AD pudiese recuperar su enorme maquinaria y esa enorme maquinaria pudiese llevar al candidato AD cual triunfo, nadie se lo creería. Entonces, con eso lo que se busca es posicionar quizá ese segundo lugar lo más cercano del primero para las eventuales jugadas futuras. ¿Dónde están las jugadas futuras? Las jugadas futuras están en María Corina sigue inhabilitada. María Corina sigue inhabilitada. Hay un segundo lugar que sacó una buena cantidad de votos, que es un partido que tiene una gran maquinaria, y entonces, por lógica, vendría a ser el candidato de esa estructura de unidad, el que quede de segundo lugar, que vendría a ser el candidato a ADECO. Y por eso se mantiene de esa manera en ese juego, y para eso va a ser el ridículo show del domingo. Medir cuál es la distancia que va a quedar entre esos dos candidatos, porque ese es un escenario. Debemos recordar los otros escenarios que están abiertos, porque las primarias no definen al candidato único de la oposición. Debemos recordar que por la oposición también se van a seguir lanzando candidatos. Es más, una de las divisiones de Acción Democrática acaba de lanzar un candidato. Debemos recordar que el Conde del Guácharo sigue con sus aspiraciones. Eduardo Lapi también está por ahí como candidato. Y por supuesto saldrán bastantes más para irse sumando a esa fiesta democrática, todos en nombre de la oposición. Pero, perdón que insista, ¿no? Doña María Corina gana. Ajá. Vamos, es más, el Superano se había ido y se retiró y le dejó sus votos a María Corina. Exacto. También se fue
eh, Roberto Enríquez, también se fue Enrique Capriles. Bien, quedan 13. Quedan 13, ¿no? Prosperi es de ADECO. Prosperi es la ADECO, exacto. O sea que si María Corina sale pero no sale, porque no puede, supuestamente quedaría el segundo con mayor cantidad de votos como el rival de la casi oposición. Exacto. Tú sabes que ahorita que nombraste los que se fueron, ¿no? Esto es bien interesante para que el país vea el nivel de la mentira con la cual se han tomado todas las decisiones y que se han formulado todas las distintas cochinadas que hemos visto durante todos estos últimos años. Cuando hablamos de que se retira Enrique Capriles, estamos hablando de que se retira Primero Justicia de las primarias. Cuando hablamos de que se retira Enríquez, estamos hablando de que se retira COPEI, un partido que fue gobierno en este país con Caldera 2 veces, con Luis Herrera, es decir, la parte verde de la Guanábana que gobernó durante los 40 años de la pseudodemocracia, que gobernaba alternándose con Acción Democrática, es decir, un partido con un reconocimiento nacional. Se retira Superlano, que ya Superlano estaba ocupando el lugar del guiado por voluntad popular. Y tenemos que un nuevo tiempo, el partido de Manuel Rosales decidió no participar en las primarias. Es importante también recordar, no participar en las primarias. Pero no se sabe nada después. Exactamente, no sabemos todavía la decisión de Rosales si va a querer correr por fuera en el momento en que Maduro se lo ordene. Perdón, las necesidades hagan que un liderazgo el país lo pida. Exacto. Y tenemos a la ADECO. Si tomamos en cuenta eso, Primero Justicia no está participando, Voluntad Popular no está participando, Un Nuevo Tiempo no está participando. Lo que nos queda es Acción Democrática, el único partido del G4, es decir, lo que estuvo tomando las decisiones por la mayoría del país durante los últimos 10 años, no tiene espacio dentro de las primarias porque no sacarían ni un ridículo voto. Entonces, para que se entienda lo que es la legitimidad que supuestamente tenían estas personas para haber hecho todo lo que han hecho durante estos años. Eso es muy importante que se entienda para que veamos la realidad de la cochinada que estamos viendo y cochinada que ahorita vamos a entrar más en profundidad cuando hablemos del asunto de las sanciones. Pero volviendo a la parte de las primarias. María Corina queda y eso va también de la mano de los distintos escenarios. ¿Qué pasa si por distintas presiones, por más que Jorge Rodríguez diga lo contrario, se logra un acuerdo en pro de la gobernabilidad de la nación y María Corina es habilitada? Si María Corina es habilitada, a ella no importa quién quedó de segundo en las primarias, es más, se terminan de caer el resto de las distintas payasadas de los que vayan a venir después, porque evidentemente María Corina se convertiría en un gran fenómeno nacional y las pendejadas a las que estamos acostumbrados. Eso puede suceder y eso es un escenario que hay que tomar en cuenta. Y entonces ahí vamos al final del cuento de que sí, y es importante volverlo a recordar, aquella elección del 2015, de cómo fue que se aceptó que el país tenía una mitad minoritaria y una mitad mayoritaria, como decía Maduro, con aquellos resultados electorales. Porque la cochinada está puesta. Y lo que se necesita es algo que atraiga al bulto, algo que le dé cuerpo a la idea de que en Venezuela la democracia está viva. Sí, está. Ya hablamos el de ADECO, el de María Corina, y Delsa Solórzano está tercera en las encuestas. Eso no importa. No, mira, ya todo lo que hay debajo de la ADECO es simplemente el relleno del relleno. Ahí eso es una... en el hipismo se dice lo que van a llegar detrás de la ambulancia. Claro. Entonces... O sea, Caleca, Velázquez, Pérez Viva, Tamara Tomás, César Almeida, Luis Balón Farías y Gloria Piño, que esa la escuché 2 o 3 veces nada más. Exactamente.
Bueno, y eso es lo que hay. Ellos van a hacer simplemente el relleno del relleno y es como una competencia personal entre ellos a ver quién figura. Mira, yo no tengo partido y saqué 4 votos más que tú. Tú dices que tienes un partido con Sopotoscientas, pues eso es lo que le van a criticar a Elsa. Elsa dice que abrió casas del partido en todo el país, en Sopotoscientos municipios, y vas a ver cuánto vas a sacar. Entonces, los que no tienen partido van a decir, mira, yo saqué un poquito menos o un poquito más que tú. Pero eso, si los grandes partidos no están participando porque son simplemente cascarones vacíos, imagínate que hay para abajo. O sea que en definitiva, pase lo que pase, no pasa nada. No pasa absolutamente nada ni cambia nada en realidad en el escenario nacional. Porque el punto final siempre hay que recordarlo. Usted está en tiranía. Y si usted cree que jugando la democracia se detiene una tiranía, usted tiene un problema psicológico. Sí, grande. Muy grande. Pero, lamentablemente, el problema no es solo de Venezuela. Muchos No, países se creen lo mismo. Creen que toda esta gente va a salir con votos. Y nunca fue así. no. Tú sabes que también hay que medir siempre la intensidad del control que tiene el proceso revolucionario dentro de los países. Y esto es bien, bien, bien interesante para poder colocarlo en todas las fotografías. El proceso revolucionario instaurado en Venezuela tiene el control total del país desde la constituyente de 1999. Aquí en la constituyente de 1999, una gran cantidad de irresponsables y cómplices le dieron a Chávez, al chavismo, un cheque en blanco. Y le dijeron a Chávez, mira chico, toma, refunda la patria. Y entonces, Refunde. sí, la fundió completica. Ya la patria estaba fundida y él la terminó de refundir. Y le hicieron lo que le dio la gana. Uno de los principales protagonistas de aquel cuento era Capriles, que era presidente de la Cámara de Diputados. Recordamos que esa Cámara, ese Congreso había sido electo unos meses antes con más votos que Chávez, pero ya la oposición había hecho toda la cochinada para irle entregando el país a Chávez. Pues. Ni siquiera reclamaron la presidencia del Senado, a la cual tenían derecho, se la dieron al chavismo. Y la Cámara de Diputados, la presidencia, se lo dieron al joven diputado Enrique Capriles, que la entregó en cadena nacional y entregó el Congreso, y con ello entregó la bicameralidad y con ello se entregó el país. Eso es muy importante recordarlo para todo el mundo que cree que Capriles cambió algo. No es la misma rata traidora desde el inicio, la misma, junto con todos sus compañeros, porque son los mismos. Y más allá de que no sean las mismas caritas, piensan igualito, buscan lo mismo, hacerle daño a Venezuela. Eso es importante que se entienda de una sola vez. Y todos han estado felices, de manitos agarradas durante todos estos años. No crean que los que están hoy supuestamente fuera de la plataforma unitaria, fuera de la MU, fuera de la Coordinadora Democrática, no estaban así, amarraditos durante todos estos años, haciendo todos y cada uno la misma cochinada, conscientes de la realidad electoral, la realidad jurídica, la realidad legislativa del país y del control que ejerce el chavismo desde 1999. Ok, en Venezuela el control total lo ejerce el proceso revolucionario. Pero vamos a poner ese punto que es bien importante para poderlo comprender en magnitud y hacia dónde el proceso revolucionario puede ir accionando. El caso más resaltante en Latinoamérica lo tenemos en Brasil. En Brasil hubo un presidente, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro quizás es uno de los presidentes con uno de los más altos índices de popularidad al culminar su gobierno. Pocos pueden decir que tenían ese nivel de popularidad al culminar el gobierno. Jair no solo había hecho un gobierno extraordinario, sino que había logrado unificar una serie de sectores sociales de Brasil realmente impresionantes. Todo eso absolutamente consciente de que el proceso revolucionario ya había tenido con Lula 2 periodos, con Dilma 1 periodo, entonces que el proceso estaba bien arraigado. Y que el proceso estaba realmente bien arraigado en uno de los poderes fundamentales del país, en el poder judicial. El poder judicial y el proceso revolucionario dentro del poder judicial brasileño logró hacer lo que vimos a finales del año pasado. Manifestaciones gigantescas, millones de personas apoyando a Bolsonaro. Lula hacía un meeting, el meeting daba lástima, ganó Lula. Ganó Lula y listo. Esa es la realidad, la cual es aceptada por el Tribunal Electoral y por supuesto por el Tribunal Supremo y ellos impusieron su realidad. En estos días, hace poco fue
el Día Nacional de Brasil. Era impresionante ver las diferencias de la última celebración y la celebración de este año. Es penoso porque muestra esa burla que se está haciendo hacia la voluntad del ciudadano. Simplemente puede ser absolutamente burlada por el proceso revolucionario. Entonces, ahí es importante medir en cada uno de los países hasta dónde el proceso revolucionario ejerce el control en cada una de las áreas. Ponemos el efecto en Bolivia, donde hubo hasta un proceder militar que extrae a Evo Morales en su momento, pero lamentablemente decidieron jugar a la democracia, subieron a la presidenta del Congreso, la estupidez se hizo ley, es decir, jugaron a la democracia en tiranía, y ahí está. Arce, el ministro de Evo, ha logrado hacer que el principal objeto de oposición del gobierno actual sea Evo. Entonces están jugando perfectamente a cómo la tiranía boliviana va a ejercer de manera democrática, siendo el mismo gobierno y oposición de la manera más descarada que hemos visto en los últimos tiempos. Más descarada que la de aquí, que la de aquí ya es grandota. Entonces, en cada uno de los países tienen que enfrentarse a esa realidad. ¿Qué tanto del proceso revolucionario tiene qué parte del control? ¿Controlan el aparato electoral? ¿Controlan los tribunales ya? ¿De verdad necesitan tanto la figura del Ejecutivo si tienes el control del Legislativo y tienes el control del aparato judicial? Puedes hacer que ese gobierno que se instale simplemente sea peor que un gobierno en pausa y que el aparato revolucionario siga progresando. Todo eso tiene que mirarlo el ciudadano promedio para entender cuál es la realidad democrática de su país. ¿Hay espacio para la democracia? ¿Están viviendo una pseudodemocracia? ¿Están viviendo un gobierno en pausa? ¿Están poniendo un gobierno desechable? Eso es muy importante y cada país tiene que ver su propia realidad en ese sentido. Mira, hoy estaba hablando con mis sobrinos. Uno es la primera vez que vota. El otro es la segunda, tienen 17 y 19. Y el más chiquito, yo le decía, mira, es la primera vez que vas a votar, pensá lo que vas a hacer. Y él me escribe, tía, los que votan al kirchnerismo son los que viven de planes o están acomodados, y algún que otro cabeza de termo. Cabeza de termo le dicen a los que no piensan. Y tiene razón. Toda la razón. Toda Tiene la razón. 17 años. Tiene 17 años porque en Argentina Cristina empezó a hacer votar a los chicos desde los 16, porque a los que no trabajan ni estudian, o sea, ni trabajan ni estudian, le dicen los planes mini, le dan un plan para que se mantengan. Nada de incentivarlos para que trabajen o para que estudien, es mejor darle un plan. O sea, darle un plan es darle dinero. Sí. Entonces ahora Massa, que es ministro de Economía, que tenemos una inflación que ya pasó los 124 puntos, dice, yo voy a ser el presidente que arregle todos los problemas, o sea, que arregle sus propios problemas. Bueno, fíjate, el chavismo tiene 25 años en el gobierno y cada vez que Maduro habla le echa la culpa al gobierno anterior. O sea, se echa la culpa solo. Sí, él iba arreglando los problemas, cada año es el milagro económico y ahí está en el gobierno. Eso es importante entenderlo, ahí está en el gobierno. Lo difícil de entender es la gente que los sigue y les cree. Una cosa es que los votes porque te conviene, pero hay gente que lo cree. Tú sabes que hay una cosa que aparte de que lo cree, creo que uno siempre tiene que entender que todo este tipo de movimientos tiene un gran motor, el resentimiento. Entonces, en nuestros países la clase media ha sido destruida. Y Sí, no existe. exacto, el que era pobre está viendo que aquel que tenía un poquito más ahora es igual a él. Y en su resentimiento eso lo hace feliz. Es muy triste, pero es una gran realidad. Bueno, hoy en Argentina trabajando sos pobre. No solo en Argentina. No solo en Argentina. La realidad que vivimos en Venezuela es realmente penosa en tantos sentidos y vergonzosa cuando ves el derroche de la nomenclatura chavista. Es una cosa realmente asquerosa. Sí, eso es tremendo. Pero ahora Estados Unidos suspende temporalmente algunas sanciones porque
Venezuela se está portando bien. Ok, llegamos al tema interesante de hoy y repetimos la parte de interesante de hoy para que poder de nuevo ratificar que lo de las primarias es una gran pendejada. Entonces, vamos a la parte importante de esto, que es el asunto de las sanciones. Primero, ¿hubo motivos para las sanciones? Sí. ¿Esos motivos para que se impusieran las sanciones se han desmontado? No. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder ubicarnos sobre la realidad de por qué el desmontar las sanciones. Vamos con la parte global del asunto antes de entrar a la parte mezquina, ridícula, mediocre y barata, es decir, lo que hace la estructura política venezolana. La parte global deja claro algo que mucha gente no termina de entender. Señores, petróleo. Señores, energía. Señores, petróleo seguirá dominando el mercado por muchos, muchos años más. Quienes están comiéndose el cuento todavía de las energías verdes, de ese efectivo, no tienen ni la más mínima idea. Los que sueñan con el hidrógeno verde, sepan que el 80 y tanto, que es el 90% del hidrógeno verde que se produce gracias a máquinas que utilizan combustibles vinculados al petróleo. Entonces, cada vez que se conecta un carrito eléctrico con estas peligrosas baterías eléctricas, fueron para hacerlas, se gastaron toneladas y toneladas de agua, se esclavizaron niños, se destruyeron selvas, todo ese tipo de cosas son realidades, ¿no? Por eso es que siempre insistimos en que la huella de carbono que veías es mucho menor a la huella de carbono que no se ve. El daño que se está haciendo es increíble. Eso con respecto a lo ecológico. Y con respecto a los costos energéticos, qué barato es el petróleo aunque esté $100, cuando se entiende lo que cuesta producir las energías renovables y el daño que queda. Eso es muy, muy importante entenderlo. Suena espantoso. Qué barato es el petróleo aunque esté $100 el barril. Para lo que cuesta el juego de este juego en la gran mentira del calentamiento global ejecutado por el hombre. Negar el cambio climático, eso es estúpido. El cambio climático existe, porque el planeta se mueve. Pero ya creo que está más que claro por cualquier cantidad de científicos serios, no por payasos, que el hombre no es el causante de la situación. Por supuesto que el hombre tiene que cuidar lo que debe cuidar, por supuesto que no se debe contaminar en exceso, por supuesto, todo este tipo de cosas, y por supuesto que hay que buscar alternativas al petróleo, pero alternativas que sean viables y reales. Porque es muy importante entenderlo todo en todo sentido. El daño que están haciendo todas las turbinas que están colocadas para la energía eólica, este desastre que vemos con las ballenas, con los delfines que se pierden, que llegan y llegan a costas y mueren allí, son confusiones que les están generando este tipo de esquemas en el ambiente. Y lo mismo pasa con las migraciones de aves, lo cual alternará también las migraciones de insectos, lo cual generará problemas en los cultivos. Es decir, qué barato y qué bueno es para el ambiente el petróleo, aunque esté en $100. Es increíble, pero es la verdad. Es una cuenta que todo el mundo debería de aprender a sacar antes de seguir diciendo pendejadas. Bueno, petróleo va a continuar. El petróleo va a seguir siendo el rey de la economía del mundo por un buen rato. Y la semana pasada hablábamos de ese ejemplo de parte del problema de lo que sucede en el asunto de Gaza. También tiene un filón energético petrolero. Hablábamos también de por qué se le ha permitido a Azerbaiyán hacer lo que está haciendo con lo que queda de Nagorno-Karabaj, porque es que ahorita está mandando gas y petróleo a Europa, y lo colocamos en el referente de lo que sucede en nuestras costas en el asunto del diferéndum con Guyana, en nuestro Esequibo. Pero, sanciones. Las sanciones tienen que ver con petróleo, por supuesto. Se necesita que Venezuela ponga petróleo en la mesa. Se necesita que Venezuela con urgencia ponga petróleo en la mesa. Simplemente el hecho de que se levantaran ciertas sanciones que permitan que Venezuela empiece a producir petróleo de verdad, es decir, que entran empresas a sacar petróleo venezolano y ponerlo en el mercado, hizo que el precio del petróleo bajara un poquito. Nada más la oferta de eso hizo que el precio del petróleo bajara un poquito. También eso que los bonos de deuda de Venezuela
subieran, se cotizaran en el mercado. Y también se avanza en otra parte de una cochinada que habíamos adelantado, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el asunto de Citgo. Habíamos hablado de una extraña venta de acciones de deuda por parte de las empresas rusas, de ciertos tenedores de bonos que estaban muy bien conectados, la gran mayoría venezolanos que compraron esa deuda, y todos están esperando así, como locos, esperando con desesperación ir a quitarle una tajada a Citgo mientras se va desmantelando a Venezuela, en una gran cochinada que fue patrocinada por el interinato. Nosotros estamos en esta desgracia de perder Citgo gracias al chavismo, de eso no hay duda. Gracias a Chávez y sus propias y toda esa cantidad de cochinadas. Gracias al socialismo, gracias al proceso de Chávez para destruir a Venezuela y al venezolano. Pero es importante dejar claro que la certificación del proceso de destrucción es cortesía de eso que llaman interinato, de cuando se aprobó la deuda 2020. Es decir, todas estas cochinadas se han hecho en conjunto, como todas las cochinadas que se han hecho aquí en el país para destruir a Venezuela, como cada una de las payasadas electorales habidas y las que vendrán. Entonces, incluyendo la del domingo. Todas se hacen en conjunto, de una manera coordinada y con la participación de todos y cada uno de los candidatos. Importante entenderlo. Entonces, sanciones. Desde el principio, bueno, ya hablamos de la parte global, petróleo. Se necesita que Venezuela ponga petróleo en la mesa. Pero desde el principio, y tendríamos que irnos a la Coordinadora Democrática representada por Ramón Guillermo Aveledo en su momento, que tampoco era diputado, pero era el presidente de esa comisión, que, es decir, tenía la misma legitimidad que Gerardo Ley. En aquel momento ellos viajaban a Washington y pedían que no se sancionara al gobierno. Eso es importante recordar. Desde aquel momento se le pedía a la administración Obama que no sancionara al gobierno venezolano. Eso no se hace. Dejen al chavismo allí, tranquilito, no vayan a sancionarlo, por favor. Es increíble, pero eso sucedía. Eso es muy bueno tenerlo en cuenta. Pero la administración Trump hizo hasta lo imposible dentro del marco de la legalidad para ponerle fin a la locura que existía aquí. Se aceleró el desconocimiento del chavismo como gobierno. Es la administración Trump la que logra el apoyo de los casi 60 países en el desconocimiento. Eso no tiene nada que ver con la estupidez que haya dicho Guaidó o cualquier cosa de alguno de los payasos aquí. No, eso fue un trabajo de la administración Trump buscando desconocer al chavismo. Lamentablemente había que reconocer algo y lo que ofreció Venezuela fue esa caricatura, fue Guaidó. Eso es importante reconocerlo porque fue Venezuela quien ofreció esa estupidez, esa ridiculez, que parte del fraude del 2015. Okay. Adicional a eso, las sanciones existían y se ponen más sanciones. También aparecen los cartelitos que pone la Secretaría de Justicia, cartelitos que salieron precisamente porque en aquel momento ya el gobierno de Guaidó estaba buscando lavarle la cara a Venezuela y hacer que Venezuela se endeudara más con el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario con el cual no tenemos mayor deuda. Esto es otro punto importantísimo. Fondo Monetario con el cual no tenemos mayor deuda, es decir, podemos empezar a endeudarnos fuertemente con el Fondo Monetario. El guiado quería hacer eso. Salieron los cartelitos y eso es lo que detuvo aquella cochinada tan increíblemente grande que estaba siendo protagonizada para ese momento, en pleno inicio de la pandemia. Seguimos, sanciones. Tú sabes, déjame hacer un pequeño apéndice aquí cuando estamos hablando de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Es importante entender que si bien nosotros no tenemos técnicamente deuda con el Fondo Monetario Internacional, somos, creo que el segundo país del mundo con la deuda per cápita más alta del mundo. Eso para que entiendan lo que ha hecho el chavismo con Venezuela. El nivel de destrucción que tenemos, el enfrentar a la Venezuela del mañana, jugando a la democracia, es una de las más grandes irresponsabilidades de la que ofrece la estructura opositora. Todo el que está llamando a jugar a la democracia o es un grandísimo irresponsable o simplemente sigue allanando en pro de la destrucción de Venezuela. Eso es básico que todos lo terminen de comprender de una vez. No es que uno quiera una dictadura. Si no existe un gobierno de fuerza que calle, sobre todo a las viuditas de la revolución, que van a estar allí jugando supuestamente a la democracia y hagan inviable la recuperación del orden y la ejecución de las estructuras correctas para volver a ganar confianza
en el país, y luego confianza en el mercado, y luego confianza internacional, pues los primeros que van a responder son los mercados. ¿Por qué? Porque no son el petróleo, porque es muy buen negocio. Entonces, simplemente se llama hacer lo correcto y dejar de creer en fantasías que lo único que traen son desgracias que se van acumulando en un país que tiene tantos millones para generar ingobernabilidad en un asunto realmente delicado que estamos viviendo para los que siguen con la fantasía del juego de la democracia. Sanciones. Estas sanciones vienen en parte de ese paquete que va previo a los sucesos globales. Si bien hablábamos de cómo se iba a acelerar el asunto de ir desmontando sanciones cuando empezó el conflicto en Ucrania, por supuesto esto termina de acelerar el ir desmontando naciones porque los conflictos van a ir creciendo. Por supuesto el conflicto de lo que sucede ahorita en Israel, eso va a ir creciendo. Tiene y estamos hablando justo de la zona del petróleo, estamos hablando del Golfo Pérsico al lado, toda la península arábiga, estamos hablando de Irán, estamos hablando de muchos movimientos de donde sale el petróleo con el que se mueve el mundo. Entonces, el petróleo venezolano tiene que incorporarse. Pero mucho antes de Ucrania, toda la estructura opositora ya estaba volcada a negociar con las sanciones. Porque esto también es básico comprenderlo. ¿Qué tiene para negociar la estructura opositora? La estructura opositora puede mover a la ciudadanía en algo. ¿De verdad tiene algún tipo de cuerpo o conexión política? Si estamos hablando que los partidos del G4, es decir, los principales partidos del país, abandonan las primarias menos uno, porque simplemente son cascarones vacíos que no arrastran absolutamente a nadie. Es decir, esa estructura opositora no negocia contra el gobierno ningún tipo de acción de calle, ningún tipo de levantamiento, conducta social, nada, no tienen nada que negociar de eso porque simplemente no hay conexión. Lo único que negocia es lo que Estados Unidos tiene, que es el control del mercado, del negocio, el control mundial de las finanzas. Y en el juego donde siempre tiene que participar un país como Venezuela. Entonces, más allá de las finanzas está el control también de la persecución penal de los que han causado todo esto. Ninguno de ellos quiere ir preso. Pero todos saben son culpables de esto y todos saben que tienen su expediente montado. Entonces, más allá de aquellos 15 cartelitos, más allá de las recompensas millonarias, más allá de todas las vinculaciones de narcotráfico, narcoterrorismo y todo este tipo de cosas que hoy pasan por debajo de la mesa, porque hay que levantar las sanciones, está esa cochinada constante por parte de la estructura opositora. Porque la realidad es que nada de ninguno de los motivos por los cuales se impusieron las sanciones cambió. Más bien, la situación ha empeorado. El gobierno sigue metiendo presos. Esa vez por culpa de esta negociación viene y saca un 3, 4, por supuesto, vinculados de manera directa al área política, unos de refilón por los distintos abusos del gobierno, pero los que en algún momento manifestaron real preocupación por la patria, como Capitán Caboripano, como creo que es Coronel García Palomo, están también, bueno, es que esto es terrible, ¿no? Una historia tan dura que de tantos años, historia de la acción criminal constante del chavismo hacia los que levantan su voz para detener la tiranía, ¿no? Que recordar a mi amigo y hermano Vasco Acosta, víctima de todo esto durante todos estos años. Estamos hablando desde el 2004, fue el primer periodo largo de prisión en Chávez, de prisión de Vasco en el chavismo. Para los que, como la ONU dicen, en Venezuela se violan los derechos humanos desde el 2014. Hay que volver a recordar que Chávez fue el primer presidente denunciado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, el primero en ejercicio, cuando recién estaba inaugurado el Estatuto de Roma. Es decir, desde el principio, el chavismo persigue, secuestra, tortura y mata. Eso no ha cambiado absolutamente para nada. Hubo un llamado de atención y fueron el inicio de esa serie de sanciones. La realidad está allí, está igualita, por más que la oposición haya hecho todo lo posible para lavarle la cara al chavismo, por más que Noruega haya hecho todo lo posible para lavarle la cara al chavismo, por más que México lo haya hecho y que ahora simplemente la sala de fiesta haya sido Barbados.
la cochinada es la misma. Porque es una cochinada en este ciclo que nace, donde participan los noruegos. Es importante recordar que las primeras reuniones que dieron espacio a cada una de estas cosas fueron en La Habana. Recién hablaste de Barbados y Gerardo Blay dijo, si no se hubiese firmado el acuerdo de Barbados, seguramente no habría primaria. Grandes palabras. Bueno, vamos a llegar, ya volvimos a nombrar a Gerardo Blay y es importante seguir con este asunto. Porque María Corina dijo que Gerardo Blay era un hombre serio que estaba defendiendo los derechos del venezolano. Y eso ha motivado, por supuesto, todo tipo de comentarios. La gran mayoría de los comentarios en tono de burla y desprecio. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Porque ¿dónde está la defensa de los derechos de los venezolanos? Y volvemos al asunto de la legitimidad de Gerardo Blay. Yo no voy a especificar el asunto de que, ay, sí, porque yo nunca tuve problema con que Carmona se autojuramentara. Pues, ¿quién iba a juramentar a Carmona? Si aquel Tribunal Supremo era asqueroso, si aquella Asamblea Nacional, por supuesto, había que cerrar, si el vicepresidente era Diosdado, ¿quién iba a juramentar a Carmona? Después la gente empezó con el cuento de que el guiado se había autojuramentado. Por supuesto, si hay un vacío de poder, ¿quién va a juramentar al guiado? El guiado no le quedaba más nada que juramentarse, pero debemos recordar que de acuerdo a lo que dice el librito ridículo, el guiado lo único que tenía que hacer era en 30 días llevar el país a elecciones. Nosotros explicamos desde el principio, no se debe... ¿Cuánto pasaron? ¿Cuántos años? Unos 4 años. Pero nosotros explicábamos desde el principio que no se iba, que no se debía juramentar, que no tenía nada que hacer, que era lo peor que le podía pasar a Venezuela, porque no podía ser presidencia efectiva, porque no se habían hecho las cosas como se deben hacer para poder ejecutar lo que era lógico en aquel momento, un golpe de mano. No, ¿por qué? Porque la misma oposición se había encargado de destruir a la Fuerza Armada de manera coordinada junto con Chávez. Entonces, la oposición hizo todo. El primer presidente de la Asamblea Nacional del año 2015, Henry Ramos Alud, de una vez decía de manera clara que él llamaba a Chávez y le decía cuando se enteraba que alguien estaba conspirando para sacarlo. Es decir, todas las sospechas que caen sobre Julio Borges con respecto a las denuncias que hizo de aquel fulano golpe azul. Todas las cochinadas lo salpican a todos, porque todos hicieron lo posible para mantener a la tiranía en ejercicio, tanto de voto a voto como entregando a quienes buscaban la libertad. Confesado por ellos mismos. ¿Okay? Entonces, y todavía mi país los aplaudía. Bravo, le dio con el todo. Ese es mi país. Ese es mi país irresponsables. Que tienen que ir despertando. Y por eso es que uno muchas veces simplemente cuando viene la contraposición de ideas, uno manda muy lejos al que quiere contraponer estupideces y no asume su responsabilidad de todos estos años vistiendo de democracia a la tiranía, voto a voto, y hasta aplaudiéndola. Ok. Gerardo Blay, como representante de aquella cosa que llaman plataforma unitaria, estaba guiado en ejercicio pleno de su gobierno y entonces se firmaban de una vez los documentos que se hacían en México en representación Jorge Rodríguez del gobierno de Venezuela y Gerardo Blay en representación de la plataforma unitaria. Pero ¿por qué Gerardo Blay es el presidente de esa comisión? ¿Qué lo hace? Si ni siquiera era diputado, presidir la comisión que está hablando como representante de la oposición, como representante de Venezuela. Lo que lo hace es que él por lo menos sabe leer y escribir. Buen punto. Porque cuando tú ves el resto de los impresentables de la fulana comisión, entre ellos el vicepresidente de la Asamblea Nacional que puso al guiado como presidente de la República. Porque ahí está Stalin González. Imagínense de Stalin González como presidente de la fulana comisión. El chavismo se da el lujo de poner como miembro de la comisión, dejan la presidencia de Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional, de la ilegal, fraudulenta, no importa, porque tienen la misma legitimidad que tiene Maduro. Lo pone como presidente de esa comisión, pero el chavismo le pone allí al hijo de Maduro, porque es el hijo de Maduro. Pone a la esposa del colombiano Alex Saab allí. Y ella es la que firma como garante. Ella, que es italiana, que es esposa
de un colombiano que está preso por cualquier cantidad de estafas en nombre de Venezuela. Ella es una de las garantes del documento que firma Gerardo Blay en defensa de los venezolanos. Documentos que lo que vienen es a encender la fiesta en Venezuela. La fiesta democrática ahora tiene chequera, ahora hay fondos, ahora va a haber dinero. De nuevo vamos a vivir una especie de burbuja, vamos a ver la cochinada, el abuso, va a ser realmente asqueroso los efluvios que va a causar un gran bochorno a cualquier venezolano medianamente decente. Y es increíble, porque el maná de lo que se abre, porque eso es Venezuela, simplemente es riqueza cuando Venezuela puede hacer lo propio, cuando Venezuela simplemente tiene su oportunidad de colocar, de pertenecer al mercado, a la comunidad, al concierto internacional de las naciones, en hacer negocios. ¿Por qué? Porque Venezuela es el mejor negocio del mundo. Simplemente lo es. En manos de una tiranía es buenísimo para todos los que quieren destruir a Venezuela. En manos de un gobierno medianamente serio es bastante atractivo para todo el mundo. En manos de un gobierno increíblemente serio que de verdad quiera Venezuela, que lo último que tuvimos nosotros medianamente cercano a eso fue el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, se convirtió en un peligro y por eso hubo que sacarlo. La gracia es que esas son las realidades de lo que significa Venezuela. Y la cochinada que estamos viendo hoy con las sanciones tiene que abrirle los ojos al país en muchos sentidos para poder terminar de comprender de ese momento en que nosotros hemos dicho más de una vez que perdimos el control de nuestro destino. Somos ficha de cambio en un juego de tablero internacional. ¿Cómo cambiamos todo eso? Por supuesto, haciendo lo correcto, para poder generar un nuevo espacio de negociación, un nuevo espacio de entendimiento donde Venezuela deje de ser un problema y se convierta en la solución de muchos problemas, donde Venezuela haga valer su atractivo en todos y cada uno de los sentidos y brindar las oportunidades y la seguridad de ser un eficiente productor de petróleo, que vuelva a Venezuela a cumplir en este caos que estamos próximos a vivir con lo mismo que cumplió cuando la Segunda Guerra, ser ese combustible del esfuerzo aliado, ser ese combustible de la libertad. Es importantísimo entender lo que ha significado Venezuela en la historia, el potencial de lo que es Venezuela y el daño que le han hecho todas las estructuras políticas a Venezuela del 58 para acá. Es increíble entender que todo ese año, todo ese proceso conductor y todo el reflejo que ha hecho posible que esa destrucción esté tan grande, garantizada, avalada, y que esté avalada la continuidad de la destrucción voto a voto, sea todo el hilo del socialismo. Y es importante terminar de entender ese mar de realidades para que el venezolano pueda despertar y enfrentar el mañana entendiendo sobre todo la realidad. Yo creo que tengo la solución para el problema venezolano, porque hay una persona que es alabada por el gobierno y la oposición, y es este señor Blay. Everybody loves Gerardo. Exactamente. Tanto los miembros de la oposición como el chavismo están de lo más contentos con Gerardo Blay. Les parece a todos una persona muy seria, que está haciendo los mejores. Y nunca lo vi reírse. No, sí, en todas las fotos sale muy serio. Una cara seria. Sí. Lo cierto de todo esto es que simplemente se está entregando al país todavía con más cuotas y con el aval de la administración Biden, que está muy feliz con todas las cochinadas que están haciendo aquí. Debemos recordar que lo explicamos desde aquella elección donde llega Biden al gobierno, que para Venezuela era terrible pensar que llegasen los demócratas al gobierno, y más Biden. Por supuesto, parte de la desgracia de estos que se dicen venezolanos con Biden, ay, sí, yo odio a Trump, partida pendejos, irresponsables, criminales, todo. Porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Y hay que recordar que todos ellos son los que le viven diciendo al país que con votos se sale de una tiranía. Es decir, vamos a seguirla afincando y dándole vestimenta democrática. Son realidades increíbles. Hoy, entre los distintos escenarios que vienen para mañana, está ese escenario. Gerardo Blay. Es que cuesta hasta decirlo, ¿no? Porque es todo tan ridículo lo que sucede en Venezuela, todo es tan que el escenario más absurdo, más mediocre, más balurdo, más sacado de un conejo, de un sombrero cual conejo, puede suceder para poder mantener a la tiranía vestida de democracia. Es decir, el padre de los acuerdos que ha prohibido, que ha permitido este nuevo ingreso
de fondo, que ha hecho estas cosas, esta maniobra, que tiene muy buen entendimiento con los Estados Unidos, debería de ser el representante de la oposición. No te preocupes, los libretos deben de estarse produciendo por toneladas para seguir alimentando las fantasías de quienes no quieren creer ni entender la realidad, para seguir alimentando el proceso de legitimación del chavismo, para seguir llenando las arcas de los que están muy bien conectados con la nomenclatura chavista. Y el 3 de diciembre que se hace el referéndum por la disputa con Guyana, ¿ya se está hablando de eso? El gobierno está hablando. El gobierno hace sus payasadas. Eso es igualito que con las primarias. ¿Quién está hablando de las primarias? Los candidatos. ¿Y ya? Ya. Porque la gente no está hablando de eso. Los que quieren empujar a la gente al materia electoral, ellos están hablando de las primarias. El gobierno, por supuesto, va a empezar a hablar de este referéndum, que es un asunto realmente impensable, abominable. Pero eso nada más lo está haciendo el gobierno. Y ya entraremos en esa parte del problema que irá siendo parte de la campaña de Maduro para su reelección. Entonces, todo este tipo de cochinadas van en el hecho de mantener al país siempre en este juego electoral, en una campaña, estar pendiente de referéndums, elecciones, revocatorios, cualquier cantidad de cosas, menos entender que la tiranía está allí consolidada, que cada voto, no voto por el tirano, sino cualquier voto, cualquier ejercicio que vuela la democracia, y si la democracia está viva, en Venezuela existen posibilidades democráticas, vamos a dejarlos que ellos resuelvan su problema. Mientras tanto, seguimos frente a la realidad de que la hemorragia de venezolanos continúa. Son mucho más de 8 millones de venezolanos que han huido de nuestro país y seguirán, y seguirá ese desangrar humano. Cuando estamos viendo de nuevo esas imágenes del Darién lleno, que van hacia dónde, con cuánto dolor, cada vez que llegan noticias de los que quedan en el camino. Todo este tipo de cosas van generando esa increíble sensación de dolor. Y entonces escuchas a una serie de pendejos y mediocres en mi país. Y voy a ser muy duro con esto. Sí, preocupado por el dolor de lo que se está viviendo allá en la Franja de Gaza. ¿Y Venezuela? Porque hoy leía yo un tuit que es una realidad. Hoy alguien expresaba y decía, son 8 millones de venezolanos que están huyendo del socialismo y eso a nadie le importa. Lo más doloroso es que a la gran mayoría de los venezolanos parece no importarles. Eso es lo más terrible. Esa es la parte más dura de admitir de esta realidad, porque va enmarcada en la realidad de la cantidad de venezolanos que no valoran su tierra, que no valoran lo suyo, que no tienen amor propio, que quebraron la lógica y que lo único que están pensando es en huir y abandonar lo que les pertenece. El mejor país del mundo, un país que es magia pura, vamos a dejarle a la destrucción. Y a nadie le importa. Eso sí, yo entiendo que uno se tiene que solidarizar con las víctimas del terrorismo en cualquier parte del mundo, pero primero miremos en casa. Primero se mira a casa, primero se mira hacia adentro. Mucho, Primero se mira hacia adentro y se entiende la realidad. Y de entender esa realidad podemos encontrarnos en el fenómeno global y entendemos lo que habíamos dicho, aquella cosa que yo puse en 1998, un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Cómo se ve ese eje de apoyos a lo que hacen los terroristas. Cuándo podemos nosotros, qué tanto está involucrado Venezuela por culpa del chavismo en cada uno de estos procesos. ¿Cuántos eventuales terroristas han viajado por el mundo con pasaportes venezolanos? Son denuncias viejas, no son ahorita cuando están estallando de nuevo, pero son denuncias viejas, son realidades que estaban claras desde el inicio. Por eso es un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Los hilos estaban claros en aquel entonces. Hoy la realidad nos sigue explotando en la cara, pero se sigue negando porque se banaliza lo ideológico y no se entiende lo geopolítico y cómo nos altera. Y cómo podemos salir de todo eso haciendo lo correcto en nuestro país, entendiendo que después la reconstrucción de nuestro país parte de esa escalera sencilla de aprender: individuo, familia, sociedad, nación, sociedad, familia y individuo. Y con eso se hace lo correcto y se construye el país.
Noel, nos encontramos la próxima semana. Lo único que quiero ahora es rogar para que Argentina elija bien, para que en Venezuela estas primarias pasen sin ningún tipo de problema. Y la semana que viene comentaremos. Comentaremos la semana que viene. Señores, un punto que se me pasó. Argentina, si Argentina no va a primera vuelta, si Argentina pasa a segunda vuelta, gana más. ¿Ok? No puedo contestar. Señores, muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y a ustedes gracias por la compañía de cada madrugada de domingo. Dios mediante.